Les diré que entre el top 10 de cosas que más me preguntan, sobre todo en Instagram y en las redes sociales, es si se puede estudiar y trabajar al mismo tiempo. O por lo menos cómo trabajar y poder estudiar, llegar a los parciales, rendir finales, etcétera, etcétera. Como dice el título del video, cómo estudiar y trabajar sin morir en el intento. Esta pregunta junto a, les diría, alguna de las otras preguntas es si se pueden preparar asignaturas al mismo tiempo, cómo estudiar una materia libre, que son temas que voy a desarrollar en los próximos videos. Este es un tema de los más preguntados. ¿Se puede estudiar y trabajar al mismo tiempo? La respuesta es obvia. Por supuesto que sí. Pero hay que tener en cuenta una serie de cosas, tanto algunos factores psicológicos como algunos factores prácticos que, si los empiezan a aplicar, van a ver cómo esta cuestión de estudiar y trabajar no se vuelve una contradicción, sino más bien algo complementario que pueden hacer al mismo tiempo y lo pueden hacer también en un ámbito como en el otro. Trabajar bien y estudiar bien. Sí les quiero comentar que esto que digo en los videos siempre lo digo con base en la experiencia personal. Acuérdense que yo hice una carrera, pasé por varias facultades antes de definir en cuál me iba a recibir. Yo soy licenciado en comunicación y a lo largo de mi carrera, como fui a una universidad privada, la UCA, luego de pasar por la UBA y otras facultades que ya les contaré, mientras cursaba, perdón, he tenido que trabajar para pagar la facultad. Con lo cual, tenía bastante poco tiempo para estudiar en el día a día. Incluso había días que tenía apenas una hora o menos tiempo, por los viajes, porque trabajaba lejos, precisamente trabajaba dando clases de técnica de estudio. ¿Sí? Para quienes recién se conectan a esto, acuérdense que Método Castañeto es un método creado por mis abuelos Sol y Ricardo, docentes universitarios. Inventaron una técnica de estudio que funcionó muy bien allá por la década del 80 y que yo le enseño hace más de 24 años y que da muchísimos resultados, no solo en Argentina, sino en España, Uruguay, Chile. Siempre les dejo el enlace aquí debajo si quieren hacer el curso con mi tutoría. En 7 módulos cambian radicalmente la forma de estudiar y bueno, tienen un montón de testimonios en Google, en las redes, en fin, para los que recién se conectan. Cuestión, mientras yo estudié tenía poquísimo tiempo para estudiar, ¿sí? Y una de las primeras cosas que me sirvió en aquel entonces, yo hice mi carrera en tiempo y forma, es decir, duró 4 años, cursé en 4 años y rendí los finales. Me tomó un poquito más, medio año más, una vez que terminé la cursada, en medio año más, un poquito más me recibí porque me quedó algún pozo acumulado de finales que no pude dar en tiempo. Pero la cuestión es que pude hacerlo. ¿Sí? Y ustedes dirán, ¿cómo hiciste? ¿Sos Einstein? No, siempre digo que fui y soy una inteligencia, perdón, normal, pero tengo una característica que es muy buena, siempre hay que reconocer lo bueno que uno tiene también y lo que no es tan bueno para mejorarlo, es que he sido muy constante y perseverante. La constancia y la perseverancia son cosas fundamentales en el estudio. Pero una primera cuestión que les quiero decir con respecto a esto es que yo viví cómo es trabajar y estudiar y no tener tiempo, sobre todo para estudiar. ¿Y cómo me arreglé? ¿Cómo hice? En primer lugar, una cosa que me sirvió mucho, como les decía, es renunciar a lo que debo ser socialmente. Vieron que se van a encontrar comentarios como, no, si te querés recibir de esta carrera y querés tener un buen trabajo, entonces no podés hacer compatible el estudio y el trabajo. O no podés dedicar tanto tiempo a trabajar por, escuchen, pero filtren, aprendan a utilizar filtros personales para lo que escuchan. Esto es fundamental. Cada persona, vos, yo, cada uno de nosotros tiene un tiempo para hacer las cosas. Son procesos diferentes, no son calcados. Todos somos distintos, distintas, con lo cual escuchen, por supuesto siempre para aprender, pero filtren, utilicen el filtro. Esas experiencias que nos pueden estar contando, como yo mismo les puedo estar contando una experiencia personal, esta vez no aplique en el caso de ustedes. O sí aplique, o pueden tomar alguna de las cosas que les cuento para ver si pueden ponerlo en práctica en su vida cotidiana, etcétera. Pero es muy importante esto, renunciar al deber ser social. Esto de, para hacer las cosas hay un listado de ítems que tengo que cumplir y si no lo cumplo, entonces estamos afuera del sistema. Eso es mentira. Habrá quien diga, no, si no te adaptás, bueno,
Eso es mentira, ¿sí? Entonces, renunciar al deber ser social. Esto es muy importante. Cada uno y cada una de nosotros tiene un camino, ¿sí?, para hacer, con lo cual escuchamos, aprendemos, tomamos lo que nos sirve, pero aplicamos filtros. Súper importante. Entonces uno se siente mucho más seguro en el camino que está haciendo. Y además vamos construyendo nuestra propia experiencia, que es lo que necesitamos. Es bueno escuchar la experiencia de otras personas, pero nosotros tenemos que construir nuestra propia experiencia y eso lo vamos a hacer solo si empezamos a practicar por nuestra propia cuenta y nos empezamos a dar cuenta con la práctica y poniendo por obra las cosas que quiero lograr. No hay otra forma. Es ensayo y error, ¿sí? Entonces, renunciar al deber ser social y utilizar filtros para las cosas que escucho. Después otra cosa muy importante. Partir de la premisa cuando estudiamos y trabajamos que nunca vamos a tener el tiempo que queremos para estudiar. Nunca vamos a tener el tiempo que queremos para estudiar. ¿Esto es negativo? No, es la realidad. Porque a veces perdemos mucho tiempo mental y mucho tiempo de estudio lamentándonos por el tiempo que no tenemos. Ah, si tuviera tiempo para esto seguramente rendiría 20 asignaturas y me recibiría. No vivamos en mundo de fantasías. Esto es psicología, chicos, chicas. Psicología es esto que les estoy contando. Pero es muy importante empezar a aplicar este tipo de pensamientos porque si no todo es mucho más fangoso, mucho más complicado y además lo vemos como algo imposible con lo cual se nos cae el castillo de naipes enseguida. Entonces, nunca vamos a tener el tiempo que queremos para estudiar. ¿Esto es negativo? No necesariamente, puede ser muy positivo, porque si tomo esa idea, la hago mía, la acepto como algo real, lo que puedo hacer, el pensamiento siguiente es, perfecto, no voy a tener el tiempo que necesito, entonces el poco o mucho o mediano tiempo que tenga, por poner una frase inventada, ese poco tiempo lo voy a optimizar lo máximo posible. Y aunque les parezca increíble, muchas veces nos puede ir mejor en el estudio optimizando el tiempo que tenemos. Porque no se engañen, no nos engañemos. A veces deseamos tener más tiempo, pero cuando lo tenemos lo desperdiciamos. Con lo cual, con la realidad que yo tengo, con el tiempo que yo tengo, ahí voy a ver qué puedo hacer y qué puedo ajustar para optimizar ese tiempo y lograr los objetivos que quiero lograr, porque se pueden lograr, ¿sí? Otro punto muy importante para estudiar y trabajar al mismo tiempo es el tema de automatizar tareas. Automatizar tareas. Esto es no hacer cosas distintas todo el tiempo, sino procurar más bien tener la mayor cantidad de cosas que hago habitualmente automatizadas, haberlas incorporado como hábitos, ¿sí? Vieron que cuando uno incorpora hábitos, la mente trabaja mucho más rápido y no necesita tanto tiempo para volver a hacer esa tarea. En cambio, si ustedes están haciendo cosas distintas todo el tiempo, nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro cerebro, para incorporar esas cosas necesita tiempo de procesamiento para incorporar algo nuevo. Como toda cosa nueva, cuando uno aprende cosas nuevas, el cerebro necesita más tiempo en esos primeros pasos para incorporar esas cosas. En cambio, cuanto más automatizamos, más rápido vamos a ir. Y por tanto, si tenemos poco tiempo, más vamos a aprovechar esos tiempos, ¿sí? ¿Qué significa en lo concreto automatizar tareas? Cosas muy cotidianas como por ejemplo hacer bloques de estudio, tener para cada día 3 bloques bien definidos. El bloque de trabajo, el bloque de descanso y el bloque de estudio. Y eso tiene que estar en el horario de todos los días. Los 3 bloques, trabajo, estudio, descanso. Salvo los fines de semana. Bueno, y si trabajan los fines de semana también. Pero esos bloques tienen que estar. Entonces ustedes tienen que tener automatizado cuando se despiertan qué es lo que tienen que hacer en cada momento del día. No estar enrocando momentos, ¿no? Decir, bueno, hoy me pinta que me voy a quedar más en el trabajo o me pinta que voy a descansar más o voy a estudiar menos. No, traten de tener lo más ordenado posible. Para todos los días, las mismas tareas, los mismos bloques de cosas para hacer. De tal manera que ya saben enseguida qué es lo que tienen que hacer en cada momento. Y eso, aunque parezca menor, cuando uno trabaja y estudia, es fundamental. Tener ya un proceso incorporado que sea automático, ¿sí? Otro, además de los bloques de tiempo, asignar un lugar de estudio que esté bien definido. Perdón, que estoy medio resfriado. Asignar un lugar de estudio,
siempre traten de que sea fijo, o si no es fijo, para cada día que sea fijo. Por ejemplo, los lunes después del trabajo me voy a la biblioteca, los martes vuelvo a mi casa y voy a estudiar en mi escritorio, los miércoles voy a estudiar en un salón, en una sala de reunión del trabajo, no sé. Pero también tengan definido rápidamente, que sepan qué es lo que tienen que hacer y a qué lugar tienen que ir para estudiar, ¿sí? Esto también es fundamental para estudiar y trabajar. Y por supuesto definir el método de estudio, definir cómo van a estudiar, no estén improvisando, no hagan un día un resumen, otro día leen, otro día una síntesis, otro día globos, otro día un esquema, traten de definir, o yo les diría más que traten, definan la forma de estudiar, porque si la mente sabe cómo estudiar, ya el poco tiempo que tenemos nos metemos directamente en el asunto, es decir, bueno, no sé, yo para estudiar resumo, fantástico, en el tiempo que tienen para estudiar, se sientan directamente a resumir, no están probando cosas, ¿sí? Defínanlo. Por supuesto, si no tienen una técnica de estudio, aprendan la que enseño yo u otra, pero defínanla, ¿sí? Otro punto importante para estudiar y trabajar, evitar la rigidez mental. A mí me cuesta en algunos ámbitos, me costó en su momento en el estudio. ¿Qué es esto? Es que hay que tratar de adaptarse a lo que sucede. ¿Sí? Si de pronto, no sé, les toca manifestación un día y llegan más tarde, bueno, ese día tendrán menos tiempo para estudiar. No pasa nada, desdramaticemos. Otro día recuperarán o estudiarán menos o estudiarán con menos profundidad. ¿Sí? Evitar la rigidez también es fundamental para hacer compatible el trabajo y el estudio. ¿Sí? Adaptarse a lo que nos sucede y aceptarlo, no pelear contra los acontecimientos, no estar embroncados o embroncadas horas enteras diciendo, si hubiera llegado más temprano. Aceptamos. Al principio nos puede dar bronca, fantástico, lo transitamos, nos da bronca, damos un poco, nos descargamos, pero luego volvemos a enfocar, ¿sí? Adaptarnos es la palabra, tener la plasticidad mental de adaptarnos a las circunstancias. Esto también es fundamental para el estudio y el trabajo, ¿sí? Otra cosa, si ustedes están en un trabajo de horas fijas, 8 o 7 horas o lo que fuese, negociar tiempos de estudio. Las leyes laborales de cada país, de Argentina, de España, Uruguay, Chile o el país que fuera, hay leyes contempladas a través de las cuales ustedes pueden solicitar tiempo para estudio, tiempo para parciales, para finales. Pídanlas, es un derecho, ¿sí? Entonces esto también es importante. A veces, no sé, me da no sé qué pedir, bueno, no sé qué me van a decir, es un derecho que tienen, sí, lógicamente están en regla en el trabajo, ustedes pueden solicitar el tiempo de estudio. Muchos estudiantes no saben esto, así que si no lo saben, es momento de pedirlo, ¿sí? Pidan tiempo de estudio. Fundamental también y aprovechen y hagan valer sus derechos, por supuesto. Otro tema, anteúltimo, cuidar nuestra energía. Cuidar nuestra energía. Este paso también es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante trabajar, es importante estudiar, pero es también fundamental descansar y hacer cosas que nos gusten para retroalimentar la energía para aquellas cosas que no nos gusten tanto. Si ustedes, por ejemplo, hacen alguna actividad, van al gimnasio, caminan, juegan al fútbol, lo que fuese, eso nunca, nunca es pérdida de tiempo si es algo que disfrutan. ¿Por qué? Porque si se sienten mejor, descansan, liberan energía y tienen más potencia o más ganas de esforzarse en otros ámbitos de la vida que tal vez les resulten más difíciles de hacer. ¿Sí? Entonces, cuidar la energía es fundamental, así como también dormir lo suficiente. No es negocio no dormir, no es negocio las noches en vela, salvo alguna ocasión excepcional. Yo nunca, por ejemplo, me quedé de noche en vela. Jamás. Antes de quedarme una noche en vela, prefería estudiar menos. Pero es jugadísimo, sí, pero es lo que hay, ¿sí? No se engañen pensando que si no le roban tiempo a la noche van a rendir más, porque no es así. El cuerpo necesita descanso. Por tanto, cuidar la energía es no solo dormir lo suficiente, sino también hacer actividades placenteras. Eso está directamente relacionado con el estudio y con el trabajo, perdón. Y por último, eliminar los tiempos muertos. Esto se da mucho mientras uno trabaja y estudia. Hay mucho tiempo muerto, hay mucho viaje, mucha espera, muchos espacios que no sabemos qué hacer, tenemos 10 minutos. Miren, yo a lo largo del tiempo, bueno, ahora trabajo, soy mi propio jefe, digamos, con esto y otras cosas, pero tengo mucho tiempo muerto y esos tiempos muertos, no sé, 10, 15 minutos, media hora, los aprovecho para leer. Y he logrado leer una media de, les diré, 80 libros por año,
¿sí? 80, 100, a veces baja un poquito, 70, pero cuando los leo, en esos momentos, antes de dormir, en algún viaje en colectivo o en bus, en alguna espera de un médico, mientras hago algún trámite, los tiempos muertos, aprovéchenlos para hacer cosas que son pequeñas y que no nos demandan demasiada concentración. En mi caso leo porque me concentro con facilidad en medio del ruido incluso. Pero digo, ustedes piensen, ¿qué cosas puedo hacer? ¿Qué cosas puedo avanzar en un viaje? Pueden, por ejemplo, planificar el horario en alguna aplicación. Pueden, por ejemplo, pensar cómo van a distribuir el estudio de esa semana. Pueden pensar también de dónde van a bajar el material. Pueden ingresar a la página web y bajarse en PDF el material o los videos en el celular para verlo después. Son todas pequeñas cosas que si esperan a hacerlo en el momento de estudio, les van a robar un montón de tiempo. Y en cambio, si se las sacan de encima en esos tiempos muertos que aparentemente no sirven para nada, van a ver cómo el espacio dedicado al estudio diario les rinde mucho más porque van a ir directamente a estudiar el texto, ¿sí? Traten de sacarse encima todas estas pequeñas cosas y un buen momento para hacerlo son los tiempos muertos. ¿Por qué digo eliminar los tiempos muertos? Bueno, precisamente porque los vamos a hacer tiempos productivos, no ya muertos. Suscríbanse, denle a la campanita porque si no YouTube no les avisa y por supuesto si quieren que desarrolle algún tema en particular o tienen alguna duda con el tema que estoy desarrollando, me lo dejan en comentarios y si les puedo dar una mano por supuesto también me escriben. Gracias por estar mirando y nos vemos en el próximo video.